Y de este tema pasamos al tema económico. La inflación en Córdoba, 3,4% durante el mes de abril, con aumentos también en la canasta que indica la línea de pobreza y la línea de indigencia. Estamos ahora en comunicación directa con Germán Romero, director general del Centro de Almaceneros. Buenos días, Germán. Buen día, Marcelo. Gusto saludarte a vos, a todo el equipo y a las y los televidentes. Bueno, dije bien, 3,4, ¿no? 3,4% es lo que arrojó nuestro registro de inflación para el mes de abril, impulsado principalmente, como vos lo anticipabas, por la canasta básica de alimentos, que tuvo una suba superior a la inflación, se ubicó en 3,7%. Uh-huh. Ese porcentual, a su vez, tuvo que ver con que después de la salida del cepo cambiario, esta salida parcial, y una devaluación que trajo aparejada entre el 8 y el 10%, se trasladó directamente a alimentos de mayor peso estadístico dentro de la canasta, como fue una suba en la carne vacuna del 8%, Uh-huh. aceite, harina, galletas y fideos del 6,5% y lácteos un 7%. Esto, digo, a pesar de que el resto de los de productos de la canasta alimentaria tuvo cierta estabilidad, incluso algunos estacionales, como algunas verduras y algunas frutas pudieron descender su precio, con estas subas que tuvo la carne, lácteos y farináceos, lamentablemente hizo que la canasta se disparara. Hoy tenemos, Marcelo, una inflación acumulada en el primer cuatrimestre de 2025 del 11,5%, Uh-huh. 49% es la interanual y la canasta básica total, lo que precisó una familia tipo para no caer bajo la línea de pobreza y poder reunir el componente alimentario y no alimentario. Se necesitaron 1.421.088 pesos y solo para alimentarse esa familia y no caer bajo la línea de indigencia precisó de 771.600 pesos. Es decir, que una familia cordobesa durante el mes de abril, para no caer debajo de la línea de pobreza y para no ser pobre, necesitó 1.421.000 y pico, y para no ser indigente, 771.000 y pico de pesos. Hay que aclarar, Marcelo, que ese 1.421.000 no contempla alquileres. Si una familia tiene Claro. que alquilar, deberá sumarle mínimamente 450.000 pesos contemplando un eventual alquiler. Y los sueldos están bajos. Y el salario promedio a duras penas llega a 900.000 pesos en Argentina. Si una familia tiene un solo ingreso, lamentablemente es muy difícil trepar para superar la línea de pobreza, ¿no? Es por ello que en los indicadores sociales no advertimos ninguna mejoría y por el contrario se agudiza la problemática de las necesidades básicas insatisfechas, principalmente aquella tan básica como lo es la alimentación. Y acá en Río Cuarto, te cuento, Germán, que los almaceneros están preocupados porque cayó el consumo, cayeron las ventas. Allá en tu estudio, ¿marca coincide con esta referenciación estadística? Por supuesto que sí, Marcelo. A ver, nosotros el consumo medimos toda la provincia, incluido Río Cuarto, grandes conglomerados y no tan grandes y otras ciudades. El consumo viene estancado desde el mes de diciembre. Decíamos, durante el año, desde mayo del año pasado, comenzó una recuperación lenta en un punto porcentual, pero fuera de ello comenzó a partir de diciembre a estancarse. Hoy estamos 20% por debajo de lo que fueron los últimos meses de 2023. Si comparamos, a ver, cerremos mayo, con mayo del año anterior, seguramente puede estar un poco mejor, pero es porque tuvimos un piso histórico. Sin embargo, hoy las ventas están en un 20% en unidades, menos de ventas, medidas sobre un mismo universo de clientes, y tiene que ver justamente con que el poder adquisitivo de la familia, de los hogares, de la gente en general, no se recuperó en absoluto. Tienen, decíamos, tienen falencias para reunir el alimento, obviamente, que se traduce en los comercios de proximidad, incluso en super y hipermercados, las ventas están retraídas. Esa caída del 20%, ¿me estás diciendo que es en lo que va del año, enero, febrero, marzo, abril, comparativamente con el mismo periodo del 2024? Con el mismo periodo 2024, te decía que a partir de mayo vamos a tener un resultado quizá engañoso, porque vamos a medir que las ventas han crecido en relación a mayo, porque mayo fue un estrépito en ventas del 2024. Entonces, hay que tomarlo con pinza, digo, hay que aclararlo, porque estadísticamente
tenemos que resaltar lo que pasó en un cuatrimestre contra otro cuatrimestre. 20% por debajo, Marcelo, es lo que se vende en unidades. A ver, es la pérdida de poder adquisitivo que tiene la gente, literalmente. Claro. Y en el mes de abril acá los almaceneros me dicen que hay una caída del 10%. ¿En tus datos qué te dicen? No, el promedio en abril respecto a marzo, un 2% menos. O sea, dos de decir están estancadas, no es muy perceptible que haya una marcada caída. Si le sumamos un 10, me parece que estaríamos, digamos, a ver, estaríamos peor de lo que estamos. Por ahora, el promedio en general habrá zonas, indudablemente, donde se pueden haber comprometido más las ventas, dependerá de algunos factores socioeconómicos puntuales de la región, pero el promedio de la provincia no llega al 2%, es 1,8% menos que lo que se vendió en marzo. Eso, abril comparado con marzo, ¿no es cierto? Con marzo, sí, Con es marzo. intermensual. ¿Qué productos se dejaron de comprar? La gente va a lo básico, me imagino. Bueno, a ver, Marcelo, el primer indicador social dice 58,2% de las familias no alcanzan con plenitud la canasta alimentaria. Y esto tiene que ver con esto. Con plenitud significa que una familia, por más básica que sea la alimentación, debe tener un componente de proteína, proteico, algo de hidrato, lácteos. Sin embargo, se cancela mucho. Seguimos en la misma tendencia de dejar de comprar carne vacuna, que sale muy cara, y a pesar de que el sector indique que el precio está retrasado, estamos hablando de un kilo de carne oscila entre los 14 y 16 mil pesos. Se ha vuelto un bien de lujo para Ujú. muchas familias. El consumo de carne vacuna sigue cayendo, el de pollo que venía creciendo se estancó, el de cerdo ha caído en relación a lo que venía con anterioridad, no se equipara en absoluto con la carne vacuna. Por el otro lado, como contrapartida, se incrementa el consumo más la estacionalidad Claro. de fideos, de fideos, de arroz, de lo que son papas, en lugar de verdura de hojas verdes. Cae, digamos, los más nutricionales, que son productos que lamentablemente son más caros, como los cortes Sí, cárnicos, sí. verdura de hojas verdes y frutas, esos productos caderos. Como contrapartida, se vende algo mucho más barato, pero que para la familia resulta ser más saciador sin ser nutritivo, como son los hidratos de carbono. ¿Qué porcentaje de familias saltean una comida al día? 49%, casi la mitad La de las mitad. familias están Pucha. salteando alguna de las cuatro ingestas, mayormente y lamentablemente en la cena. Por eso tiene correlación con otro de los indicadores que dice con 29%, casi 3 de cada 10 familias o hogares, alguno de sus integrantes sintió hambre durante abril y no pudo saciarlo. Tiene que ver con que hay familias que se van a acostar sin cenar, que tomaron una infusión con pan, indudablemente al día siguiente van a tener indefectiblemente una sensación de hambre puntualmente, y no lo puedes hacer porque no tiene mejores recursos que el día anterior, indudablemente. Y hay familias muy vulnerables que están comiendo menudos de pollo, el rancho. Decías vos en uno de los informes, ¿no? Sí, 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 lamentablemente, Marcelo, hay familias que sí, digo, el menú de pollo para nosotros, no soy profesor de la nutrición, pero tenemos asiduo contacto con quienes sí lo son y nos advierten la peligrosidad de la alimentación. Sin embargo, el menú de pollo es nutritivo, los menudos de vaca, como el hígado, el mondongo, son fibras y demás, son nutritivos. El tema está cuando se consumen alitas, ranchos de pollo que no tienen otro fin que lamentablemente la saborización Sí, de un sí. guiso, de una salsa, porque alimento no lo es. También preocupa el incremento abrupto del consumo de infusiones que no van a generar una alimentación en lo absoluto, ¿no? Entonces, digamos, hoy es mucho más para los sectores más críticos, más vulnerables económicamente hablando, es mucho más engañar al estómago que realmente comer. ¿Y se siguen endeudando las familias para poder comer? 9 de cada 10 familias siguen financiando, Marcelo, los alimentos. Dentro de ese porcentaje, hay un minúsculo porcentaje que no supere el 6%, que dice hacerlo por una cuestión de conveniencia, porque le sirven las dos cuotas, por una cuestión de puntos y demás. El resto, a ver si es 9 de cada 10, el resto, digamos, lo hace indefectiblemente, obligado por las circunstancias, porque no tiene otros recursos líquidos para poder adquirir los alimentos. Entonces, de estos 9 de cada 10, un 44% lo hace con tarjeta de crédito. Ujú.
un 30 lo hace al fiado y un 6,4 lo hace con dinero prestado. La gente se la rebusca como puede, pero está generando una saturación de los cupos de las familias y un incremento en el endeudamiento, que es un informe que hemos concluido a nivel nacional la semana pasada, que en la semana próxima, Dios mediante, estará circulando un nivel de endeudamiento que lo hacemos todos los años. En este año merecía anticiparlo, había sido el mes de julio de 2024, lo adelantamos para mayo porque para publicarlo en mayo porque la situación lo amerita. Digo, hay un grave problema con el endeudamiento con tarjeta de crédito de la familia, y la preocupación en lo inmediato es cómo se va a financiar si esas familias no pueden hacer frente a las deudas contraídas con la tarjeta de crédito. Digo, tira para alimentos, ¿con qué se va a financiar ahora en adelante? Muy bien, muchas gracias, Germán, por estos minutos. Gracias a vos, Marcelo, un gusto. Que tengan un buen día. Bueno, Paula, ahí el cálculo para elegir al Papa y el cálculo para comprar los alimentos.